¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver uno de mis temas favoritos de tercero de secundaria. Se llama razones trigonométricas. Primero vamos a ver de qué se trata el título, ¿no? Razones. ¿Qué es una razón? Es la comparación de dos cantidades mediante una operación de división. Esto es una razón, ya lo habíamos visto, ¿no? Entonces vamos a ver razones, vamos a ver divisiones. Y se llaman trigonométricas. Ahora que entres a la prepa, en segundo semestre, vas a llevar una rama de matemáticas que se llama trigonometría. ¿De qué se trata la trigonometría? Pues tres, gono, ángulo, y metría, pues medida, ¿no? Entonces, la trigonometría, trigonos son triángulos y metrías medida, es la rama de las matemáticas que se encarga del estudio de los triángulos. ¿Y por qué hay una rama especial para el manejo de triángulos en matemáticas y no las hay para los cuadriláteros, pentágonos, etcétera? Pues una razón muy simple es que cualquier figura geométrica puede dividirse en triángulos, y si tú sabes trabajar con triángulos podrías trabajar con cualquier figura geométrica, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver razones trigonométricas. Eso quiere decir, vamos a empezar a trabajar con el triángulo más sencillo. Toda la trigonometría se basa en el triángulo rectángulo y de ahí se puede generalizar a cualquier otro tipo de triángulos. Este triángulo ya lo tenemos conocido. Se llama triángulo rectángulo, pues ¿por qué? Pues porque tiene un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Ahora, ya sabemos que por ser un triángulo muy especial desde Pitágoras, tiene nombres específicos sus lados. El lado más largo opuesto al ángulo recto se llamaba hipotenusa, ¿vale? Y los lados que forman el ángulo de 90 grados se llamaban catetos, ¿no? Y tenemos dos catetos. Bien. Ahora, cuando lo vimos en Pitágoras, los catetos, cualquiera podía ser A y B. No sé si te acuerdas lo que usábamos. Vamos a ponerle aquí A, B y C. Y entonces la hipotenusa era C. Y los catetos, pues le podíamos llamar B. Y le podíamos llamar, igual que el vértice opuesto, le podemos llamar A. Y entonces Pitágoras nos decía lo siguiente. Pitágoras nos decía que C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos, ¿no? Cualquier cateto podía ser A o B, ¿sale? En eso no había problema. Ahora, fíjate, Pitágoras nos sirve con los tres lados, ¿no? Y lo usamos cuando conocíamos dos lados para conocer un tercer lado, ¿no? Si conocía los dos catetos podía saber la hipotenusa, o con la hipotenusa y un cateto sacar el otro cateto, ¿no? Ahora, las razones trigonométricas van a entrar para ayudarnos a trabajar con los ángulos que hay dentro de los triángulos. Hasta ahorita no hemos trabajado con ellos. ¿Cómo le vamos a hacer aquí? Bueno, primero te explico. Alguien en algún momento de la historia dijo, ok, voy a ponerme a dividir los lados de este triángulo, ¿no? Voy a dividir entre entre todas las posibles divisiones que se puedan hacer entre los lados, todas las razones que se puedan hacer entre los lados. Tienes tres lados, entonces la división es solo de dos elementos, entonces puedes hacer hasta 6 divisiones diferentes. Por ejemplo, lo puedes dividir entre estos dos, entre estos dos, 4, y entre estos dos, hay 6 razones diferentes que puedes hacer. Bien, cada una de estas razones tiene un nombre en particular, son 6 y hay que aprenderlas de memoria, ¿no? ¿Cuáles son los nombres de estas 6 razones trigonométricas? Bueno, la primera razón trigonométrica se llama seno, la siguiente se llama coseno, otra se llama tangente, otra se llama cotangente, una más se llama secante y una más se llama cosecante, ¿sale? Vamos a poner ahí cómo son los nombres. Vamos a quitar ahorita estos porque vamos a cambiarles
el nombre. Entonces dijimos, esta razón se llama seno y se abrevia sen. Esta razón se llama coseno y se abrevia cos. Esta se llama tangente y se abrevia tan. Esta se llama cotangente y se abrevia cot. Esta se llama secante y se abrevia sec. Y esta última se llama cosecante. ¿Sale? Entonces, si te fijas, es seno, tangente y secante y sus conos: seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Es importante que aprendas estos 6 nombres de las razones y sobre todo en ese orden, porque cada una de estas es una división en particular. Bueno, entonces, fíjate, estas 6 razones trigonométricas se van a basar en estos lados. Cada una es una razón diferente entre estos lados. Ahora, los catetos ahora van a tener un nombre en particular. Uno se va a llamar opuesto y uno se va a llamar adyacente. ¿En base a qué vamos a dar el nombre? Bueno, ya tenemos un ángulo recto en el triángulo rectángulo, pero nos sobran 2 ángulos agudos, este A y este B. Siempre vamos a tomar como referencia alguno de ellos. Suponte que tomas este como ángulo de referencia, el ángulo B, ¿sale? Podrías tomar el ángulo A, pero bueno, siempre deberás de tomar uno de ellos dos como referencia. Entonces, si mi referencia es este ángulo B, entonces este pasa a ser el cateto opuesto a B y este pasaría a ser el cateto adyacente es que está junto a B, y la hipotenusa, pues esa no va a cambiar, ¿correcto? Muy bien, entonces, otra cosa aquí, si yo hubiese tomado como referencia al ángulo que está allá arriba, el A, por ejemplo, ¿sale? Si esa hubiese sido mi referencia, entonces este cateto deja de llamarse adyacente y pasaría a ser el cateto opuesto y este pasaría a ser el cateto adyacente, ¿sale? Entonces es bien importante que cuando estemos manejando razones trigonométricas yo marque cuál es mi ángulo de referencia en el triángulo. ¿Por qué? Porque en base al ángulo de referencia es el nombre que van a tener los catetos, insisto. Si tomo este como referencia, este rojo, el cateto de enfrente se llama opuesto y el de junto se llama adyacente. En cambio, si este fuera mi ángulo de referencia, el cateto de enfrente es el opuesto y el que está junto es el adyacente. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a tomar para nuestras razones trigonométricas como referencia el ángulo B, este que está aquí, ¿sale? Y vamos a ver. Para que te sea muy sencillo y muy didáctico, normalmente usamos C, A y B, ¿no? Para Pitágoras. Vamos a usar un poquito la notación diferente, sobre todo para que te sea sencillo acordarte quién es cada una de estas. Vamos a llamar a la hipotenusa HI, ¿sale? Al cateto adyacente lo vamos a llamar CA, cateto adyacente, y a este le vamos a llamar cateto opuesto, ¿sale? Y entonces, cada una de estas 6 razones trigonométricas es una división. Este entre este es una de estas, este entre este es una de estas, este entre este es otra, ¿sale? Bien, ¿quién es cada una de estas? Bueno, las razones trigonométricas entonces son una de estas divisiones, pero acuérdate que entonces los catetos se llaman de acuerdo al ángulo. Entonces vamos a decir que ahorita estoy tomando como referencia, vamos a ponerle a este ángulo X, ¿sale? Correcto, que es el ángulo B, ¿no? Y entonces todas estas funciones son en base a este ángulo X. También es muy común llamarles funciones trigonométricas, y la función trigonométrica depende de quién, de X, el que sea tu ángulo, porque si tu X fuera este, entonces estos catetos cambiarían de nombre. Por eso también se llaman funciones trigonométricas,
porque están en función del ángulo que tomes de referencia, ¿sale? Muy bien, y entonces, ¿quién es cada una de estas funciones o razones trigonométricas? Bueno, pues por ser razones, pues todas son una división, ¿sale? Entonces, bueno, ¿quién es el seno? ¿Quién entre quién? ¿Sale? Bueno, a esto le llamo yo el teorema más refrescante de toda la historia, ¿sale? Y ahorita vas a ver por qué. Funciona únicamente si ya aprendiste a colocar estos en este orden. Si no, pues no va a funcionar, ¿sale? Es si ya lo sabes colocar seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Entonces, ¿quién es cada uno de estos? Bien sencillo. Chécate el teorema más refrescante de toda la historia. Coca, coca, hielito, hielito. ¿Sale? Si ya captaste, coca, coca, hielito, hielito. Y ahora así, pero de regreso. Coca, coca, hielito, hielito. ¿Sale? Entonces ahí están las 6 posibles divisiones que se pueden hacer entre los lados del triángulo. Son estas, si te fijas, ninguna de estas se repite. O sea, esta y esta, por ejemplo, tienen los mismos lados, pero no en la misma posición. Entonces son una razón diferente. Y ahí está. Esas son las 6 razones trigonométricas. ¿Sale? El seno del ángulo X se define como la división del cateto opuesto entre la hipotenusa, el coseno del ángulo X como el cateto adyacente entre la hipotenusa, la tangente cateto opuesto sobre adyacente, la cotangente adyacente sobre opuesto, la secante hipotenusa sobre adyacente y la hipotenusa sobre el opuesto es la cosecante, ¿correcto? Muy bien, pues estas son las 6 razones trigonométricas y bueno, el teorema de Pitágoras pues también se puede escribir con esta nueva notación que tenemos, aunque ya lo sepas manejar así. También tú puedes decir el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado, son lo mismo, ¿no? Muy bien, ok, entonces, ¿de qué trata este apunte del día de hoy? Bueno, básicamente este es el apunte y si tú lo ves, pues no trae, si tú lo ves así ya, no tiene mucho pues, pero la explicación que hay detrás de esto es lo importante, ¿no? Espero ya hayas entendido más o menos. Tal vez en este momento no entiendas para qué sirven estas 6 razones trigonométricas. Bueno, para eso vamos a estar trabajando durante 2 semanas con este tema. Insisto, es un tema muy bonito, tiene mucha utilidad y en general después cuando estás en prepa te cuesta, bueno, a la gente normal le cuesta mucho trabajo entender la trigonometría porque dicen, es que yo no entiendo qué es coseno, o sea, ¿cuánto vale coseno? No, coseno no es algo, es el nombre que se le dio a una división en particular, ¿no? Bueno, tú tranquilo, ahorita lo que necesitamos que aprendas es a construir esto, ¿no? ¿Sale? Esto es la base de toda la trigonometría, el teorema de Pitágoras y las 6 razones trigonométricas. Con esto se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Entonces, de entrada, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, necesitamos primero que aprendas el nombre de las 6 razones trigonométricas y aprendas a colocarlas de esta manera. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Una vez puestas así, ya sabrás cómo identificar quién es cada una de ellas mediante este teorema más refrescante. Coca, coca, hielito, hielito y luego de abajo para arriba, ¿no? Coca, coca, hielito, hielito. ¿Sale? Muy bien. Ok, hasta aquí vamos, espero que bien, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo de cómo vamos a trabajar las primeras 2 páginas con estas razones trigonométricas y es con un ejercicio de tu libro. Vamos a trabajar el ejercicio, ve a tu libro, página 163, ¿sale? Y vamos a ver cómo trabajarlo. Muy bien, vamos a resolver un ejercicio utilizando todo esto que acabamos de ver.
El ejercicio que vamos a resolver es de la página 163, el ejercicio 3, el segundo del ejercicio 3, que te dice, dadas las funciones, encuentra las demás. Y te da como dato esta función. Te dice que para este ángulo el coseno de A vale 4 séptimos y te pide encontrar todo este rollo, ¿sale? Es bastante sencillo lo que hay que hacer. Fíjate, nada más lo que debes de tener a la mano son tus 6 razones trigonométricas. No se te debe de olvidar quiénes son y tienes que aprender a construirlas muy bien, ¿sale? Las vamos a poner aquí a un lado para que las tengas presentes, ¿sale? No se te olvide, las 6 funciones son las que están aquí: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. En tu libro, si tú te fijas, aquí abajo no dice CSC, vuelve a decir cos para poner otra vez cosecante, pero yo no le puedo poner cos aquí y acá, no se pueden llamar dos funciones diferentes y denotarlas de la misma manera. Entonces te pido por favor que lo cambies. Esta es la notación que se utiliza para la cosecante. Bueno, entonces tenemos nuestras 6 razones trigonométricas, no se te olvide: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y todas estas pues dependen de un ángulo de referencia X que yo tome, que puede ser este o este. Por eso te pide que lo hagas 2 veces. Una vez para A, donde estás tomando como referencia la A, y luego para B, tomando como referencia el ángulo B, ¿sale? Y no se te olvide quién es cada una de estas 6 razones trigonométricas, ¿sale? No se te olvide el teorema más refrescante: coca, coca, hielito, hielito, ¿sale? Y al revés: coca, coca, hielito, hielito, ¿sale? Y en base a esto, pues vas a poder llenar estas tablitas. Ahora, del triángulo rectángulo que tenemos, conozco la hipotenusa y un cateto, me hace falta este otro cateto, por eso decidí agarrar este ejercicio. Esto ya lo sabes hacer. ¿Cómo calculas un cateto cuando tienes una hipotenusa y te falta el otro? Listo. Bueno, entonces como nos hace falta uno de los catetos, puedo recurrir al teorema de Pitágoras. C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Y entonces, ¿quién es la hipotenusa C? Sería 7 al cuadrado. Es igual a, donde A pues me falta ese cateto, A cuadrada, más mi B, que viene siendo 4 al cuadrado. Y de ahí despejamos A, ¿no? Esto nos da 49, es igual a A cuadrada, más 16. Para despejar a la A, ese 16 que estaba sumando pasa restando, y entonces 49 menos 16 son 33. A cuadrada vale 33, y entonces la A vale la raíz de 33, ¿sale? Así lo dejamos como raíz de 33 sin pasarlo a decimal, ¿sale? Y entonces aquí vale raíz de 33. Ya tenemos los 3 lados del triángulo, y entonces puedo empezar a hacer todas mis razones trigonométricas. Fíjate, primero te dicen todas estas razones trigonométricas. ¿Quién es mi referencia? En este caso es A. Entonces este pasa a ser el ángulo de referencia. Si A es el ángulo de referencia, este pasa a ser cateto opuesto, este pasa a ser cateto adyacente, y esta pues nunca deja de ser la hipotenusa, ¿vale? Y entonces, si tú ya tienes tus razones trigonométricas y ya sabes quién es cada uno de los lados, pues nada más basta con llenar esta tablita, ¿no? El seno de A sería el cateto opuesto a A, raíz de 33, sobre la hipotenusa, 7. El coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, el adyacente A es 4 sobre la hipotenusa 7, que es ese dato que nos daban ahí de entrada, ¿no? La tangente ahora, cateto opuesto sobre adyacente, raíz de 33 sobre cateto adyacente 4. Cotangente, cateto adyacente entre cateto opuesto, 4 sobre raíz de 33. La secante hipotenusa, 7 sobre cateto adyacente
4, y la cosecante hipotenusa 7 sobre cateto opuesto, raíz de 33. ¿Sale? Y ahora, ¿qué hacer para este lado? Lo único que cambia en este lado es que ahora el ángulo de referencia ya no es A, ahora es B. En este caso, ahí tenemos como referencia el ángulo B. Si ahora mi referencia es el ángulo B, este cateto pasa a ser cateto opuesto y ahora este pasa a ser cateto adyacente. Y lo único que va a pasar es que pues ahora está en función de otro ángulo, ya no está en función de A, sino está en función de B. Y entonces lo vuelves a realizar, ¿no? ¿Quién es el cateto opuesto a B? 4 sobre la hipotenusa, que esa nunca cambia, 7. El coseno de B cateto adyacente, raíz de 33 sobre hipotenusa 7. Tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y ya, únicamente es seguir llenando los demás. Aquí es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Acá hipotenusa sobre cateto adyacente, raíz de 33. Y acá 7 sobre cateto opuesto, 4. Y así se terminaría este ejercicio. ¿Vale? Bastante sencillo. Todavía no estamos viendo para qué sirven estas. Únicamente ahorita lo que quiero, de aquí a la siguiente semana que seguimos trabajando con esto, es que aprendas las 6 razones trigonométricas y cómo identificar a cada una de ellas, que sepas colocar a los catetos opuesto y adyacente en base a los ángulos de referencia, y de entrada eso es lo que necesitamos. ¿Sale? Muy bien, espero te haya sido claro. Vas a resolver ejercicios de la página 161 en la hora práctica y toda la página 163. ¿Sale?